Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio Conexión Migrante de la OIM Perú. Mi nombre es Mateo Mandrile, soy coordinador senior de programas de la OIM acá en Perú y nos acompaña en el día de hoy Hans Baer, director de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Bienvenido, Hans. Gracias, Mateo. Gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros. La idea era y es hablar de la política nacional migratoria del Perú, de sus 4 ejes, en particular concentrándonos en la población migrante que ha que ha elegido el Perú como país o de tránsito o de destino. Pero permíteme, Hans, hacer una breve introducción para nuestros seguidores y seguidoras antes de conversar un poco más sobre la política migratoria del Perú. Como saben, OIM Perú trabaja para una migración segura, ordenada y regular y declina sus actividades en 3 ejes de acción, que son asistencia humanitaria, regularización e integración. Trabaja de la mano del gobierno de Perú, en particular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros actores. Trabajamos en un momento muy especial para el país porque este mismo año 2022, en mayo, el Perú decidió ser país precursor del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, con lo cual es realmente un honor y un compromiso para mí y para todos los colegas de la OIM poder trabajar con un país que ha decidido ser país champion o país precursor, como se dice en español. Quisiera mencionar 2 actividades dentro de estas líneas de acción que dije son 3 ejes, 2 actividades que se relacionan con 2 de los ejes de la política migratoria del Perú. Uno es la campaña de regulatones y entregatones, es decir, estas jornadas de empadronamiento que estamos realizando de la mano de la Superintendencia y de 9 organizaciones de la sociedad civil para acelerar la regularización en el Perú. Y 2, la segunda encuesta de peruanos en el exterior que hemos realizado con el INEI, o mejor dicho, hemos apoyado al INEI, hemos financiado al INEI para que la realizara junto con los consulados del Perú en el exterior. Y menciono estas dos actividades porque dan una idea del nivel de compromiso y de acción de la OIM junto con el gobierno de Perú para trabajar la migración de una forma, yo diría, holística, no solamente migrantes internacionales y especialmente venezolanos, porque como sabemos son la gran mayoría de migrantes en el Perú, sino también los peruanos afuera. Y agrego, pero no quiero que la introducción sea demasiado larga, trabajamos también la tercera faceta, cara de la migración, que es la migración interna. Migración interna que, como sabes, representa a más de 10 millones de peruanos. Y eso es algo que quizás venís otra vez a nuestro espacio Conexión Migrante y podemos seguir conversando. Entonces, Hans, la política nacional migratoria del Perú, si podés contarnos un poco brevemente cuáles son sus 4 ejes y quizás nos vamos a concentrar en el último, que es los migrantes internacionales que viven o transitan por el Perú. Bueno, nuevamente gracias, Mateo, por la invitación. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Hablar de los 4 ejes ahorita de la política que manejamos en el Perú en el tema migratorio sería muy extenso. Tenemos el tema interesante e importante de los retornados migrantes, tenemos los que quieren salir, pero básicamente el fenómeno que está ocurriendo social en el Perú con la presencia de nuestros hermanos venezolanos hace que nosotros pongamos toda nuestra atención quizás, o la mayor parte de nuestra atención en este tema. Y como tú bien dices, estamos inmersos en atender y en revisar todo lo que significa el tratamiento con respecto a las migraciones. Vale decir, desde una revisión de la ley en migraciones, donde encontramos algunos temas que tenemos que no corregir, pero sí actualizar en el tratamiento a los migrantes. Y junto con la OIM estamos comprometidos a establecer la regularización de los migrantes para
a futuro lograr una integración. Pero esto que les estoy diciendo parte de todo un estudio que realizamos nosotros también como superintendencia, donde comenzamos a encontrar elementos que van a ser complementarios a la larga, ¿no? Por un lado te dije la revisión de la ley, por otro lado ver un poco el tema de las calidades migratorias en la actualidad y ver el tema también de cómo nosotros podemos generar una mayor fluidez en la atención a las solicitudes que tenemos de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Apoyar también en el tema que estamos trabajando juntos con el tema de los refugiados. Y todo esto trabajando en función a dos ejes muy puntuales que la superintendencia, desde la jefatura de doctor Fernández, siempre hemos comentado, que es un tema de respeto irrestricto a los derechos humanos. Obviamente tenemos esa ya obligación, digamos, por derecho internacional, pero también tenemos nosotros que no perder de vista el tema de seguridad ciudadana, la seguridad interna. Entonces, estos dos ejes que nos mueven en el desarrollo de nuestra intervención como superintendencia en el tema de regulación, hace que nosotros busquemos apoyar, encontrar, atender e identificar a la población para que de esta forma podamos nosotros tener más claro cuáles son los elementos que van a permitir más adelante, en el corto plazo, una integración verdaderamente seria, ¿no? Muchas gracias, Sanz. Y creo que ya en esta primera respuesta, intervención, tocaste varios puntos muy importantes en el nexo, en la relación que existe entre regularización e integración, justamente. Porque para nuestros seguidores y seguidoras, ¿por qué estamos de la mano de ustedes acelerando con la regularización? Estamos acelerando con la regularización porque regularizar significa dar acceso a derechos. Entonces, ese es un primer punto. Un acceso no solamente de iure, no solamente de derecho, valga la redundancia, sino de facto a derechos de vivienda, de salud, de educación. Y al mismo tiempo, este acceso a derechos favorece la integración, que es la mejor medicina contra el racismo, la xenofobia, y con evidencias y con datos podemos claramente decir que una migración regular que lleva a una integración de migrantes en el Perú aumenta la seguridad ciudadana, que sé que es un tema de gran interés y preocupación del gobierno, de la superintendencia, pero sí quisiera destacar y escuchar quizás una reflexión más sobre este nexo con la seguridad ciudadana, porque lo estamos haciendo justamente para aumentar integración y seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, va de la mano con la identificación del migrante. Tú identificas al migrante, le das oportunidades, justamente hablando de derechos, le das la posibilidad de poder incluirse en la sociedad peruana, ¿no? Entonces lo haces visible, le das una visibilidad. Al dar una visibilidad, ya estás incluyéndolo en la sociedad. Al incluir en la sociedad, ya lo haces parte del Estado peruano, como sociedad peruana. Y esto va a bajar, yo creo, radicalmente, va a bajar el tema de xenofobia, porque hay una convivencia, se va a comenzar a aprender a vivir en tolerancia, se va a bajar la percepción negativa. Las estadísticas, como tú bien dices, las estadísticas te hablan de mínimos, quizás Así es. Menos de un número porcentual entero de lo que la percepción mediática expone diariamente. Hay una repetición de noticias siempre que es la misma y que se enfoca en lo negativo. Se enfoca en lo negativo. Sin embargo, tenemos un 99.9% de familias que en aras de incluirse en una sociedad y con el apoyo del Estado peruano, el apoyo de las instituciones como la OIM, los organismos como la OIM,
contribuyen a que haya un ejercicio del derecho deseado, Así es. ¿no? Entonces, estamos en el camino correcto, creo yo, de Así es. buscar una futura posible, yo digo, a corto plazo, integración, y que verdaderamente hablamos ya como sociedad peruana de una inclusión social de la sociedad que nos está ya Totalmente, brindando. totalmente. Así Inclusión social, recuerdo que es el objetivo 16 del pacto El pacto. al cual adherieron Así es, y así es. del cual son champion. Bueno, hablar de champion en este periodo de mundial, sobre todo entre un peruano y un italiano, hace bien, ¿no? Porque nos Imagínate. recuerda cuando estábamos en el mundial. Ahora, volviendo al tema migratorio y a un tema que dijiste, que es el tema de las estadísticas. Efectivamente, sobre migración y seguridad hemos elaborado un estudio con la Fiscalía de la Nación y con la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que demuestra claramente que los números son muy bajos de delincuencia asociada a la migración. Algunas cifras. En el 2019, solamente 0,6% de las denuncias en Lima y el Callao fueron denuncias contra ciudadanos venezolanos y 0,7% en el 2020. Y si tomamos la población carcelaria del Perú, la población venezolana representa 1,7%, que ese mismo número nos da el número al cual te aproximaste vos, 0,01% de la población venezolana, que es alrededor de 1,5, casi 1,5 millones de personas en el Perú. Con lo cual, son estas las cifras con las cuales la superintendencia, la OIM y todos los que trabajamos de la mano para regularizar e integrar, tenemos que salir a comunicar y a informar sobre esta evidencia que demuestra todo lo contrario, que demuestra que una migración regular y una migración que lleva, segura, ordenada y regular, que lleva a una integración, es beneficiosa para el desarrollo del país, tal como los peruanos afuera contribuyen al desarrollo de los países de destino y también de origen a través de las remesas y de otros mecanismos, a través de otros mecanismos que serán quizás objeto de otro diálogo. Pero es eso que quería resaltar y me alegra que lo hayas traído a colación. Por supuesto, totalmente de acuerdo. O sea, la percepción negativa con respecto a los migrantes venezolanos, en este caso, no tiene una base sólida, estadística menos, que te pueda decir, bueno, acá hay un peligro existente. No es así. Al contrario, nosotros tenemos, de alguna forma tú lo mencionaste, el tema de las migraciones internas en el Perú, el Perú tan diverso, tiene mucha experiencia el siglo pasado del manejo de las migraciones internas. Este encuentro que hubo entre el campo y la ciudad en los años 60 del siglo pasado hace puede que este crisol de culturas, como lo llaman los historiadores, los antropólogos, se encuentren, ¿no? y vivan en tolerancia y comiencen a construir una nueva cultura. Estamos en ese camino. Ahora estamos en una segunda etapa donde el peruano ya está en plena construcción y en una construcción social, porque Perú está en una construcción social, en lo personal te lo digo. En esta construcción social peruana, joven aún Perú, el paso migrante de afincamiento en la sociedad facilita todavía más la integración social y por ende un beneficio económico, macroeconómico, de inversiones, ¿no? De mirar al Perú ya como un país, como tú me dices, un país de acogida que presta todas las condiciones para que pueda desarrollarse bien una población. Volviendo al tema de la regularización e integración que implica acceso a derechos, no puedo, digamos, no hacer mención a una preocupación que tenemos como IEM, que es la posibilidad de cambio de la ley de migraciones con lo que respecta a los artículos 10, 45, 61 y 63 que hacen referencia al acceso a la vivienda. Como sabes, la reciente aprobación por insistencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso podría llevar a un cambio que restringiría el acceso a la vivienda porque obligaría a los propietarios de habitaciones, casas, departamentos a exigir un documento válido
en otras palabras, a no alquilar a un migrante irregular. ¿Eso por qué nos preocupa? Porque, como sabes, el esfuerzo titánico que estamos haciendo de regularización es en una fase, no digo inicial, pero digamos, falta mucho, porque el porcentaje de irregulares supera seguramente el 50% de la población migrante, con lo cual eso nos preocupa, y nos preocupa también desde una perspectiva del propietario peruano que alquila, porque el propietario peruano que alquila, y estimamos más de 100.000 familias, complementa sus ingresos con rentas, con alquileres que cobra a migrantes en el Perú, con lo cual quería hacer esta reflexión y ver, digamos, de transmitir, ¿no?, esta preocupación. Preocupación que compartimos, y nosotros hemos emitido también una opinión en el recorrido que hacemos nosotros en la lucha esta de regularizar al migrante, de buscar una integración. Bueno, este es un tronco en el camino, en realidad, porque perjudica a muchas familias peruanas y también desordena y obliga a muchas familias, obligaría a muchas familias a estar en la calle. Exacto. Entonces, yo me imagino los parques, ¿no?, y las plazas con carpas, con gente que no tiene dónde vivir. Exactamente. ¿No? Y que no tiene dinero y que tiene que buscar comer de cualquier forma. Imagínate el acceso al agua, a la higiene. Imagínate, o sea, ya es un tema, ese es un tema muy, muy, muy crítico. Y volvemos al tema de la seguridad ciudadana. Pues no quería decirlo de esa forma, pero decía, o sea, ya hay tanta desesperación por alimentarse. Así es. Estás sin casa, estás y más puesto a cualquier situación, ¿no? Y más con una inflación que galopa. Así que es seguramente un tema que nos preocupa. Ya para ir cerrando, pensando justamente, hablé de esfuerzo titánico. Yo creo que el esfuerzo sería un poco menos titánico si quizás se pudiera entrever a futuro una nueva categoría migratoria, una nueva residencia, que pudiera superar quizás los mecanismos del CPP, que no son fáciles, no son mecanismos, digamos que el CPP es una categoría que no da acceso a toda una batería de derechos, solamente algunos, con lo cual, si pudieras comentarnos si se prevé a futuro alguna otra categoría migratoria. Como vos sabés, nuestros reguladores apuntan a regularización prevalentemente a través de CPP, no solamente, y a reempadronar los solicitantes de asilo que a través de CPR y de consulares llegarían a tener una residencia humanitaria, una calidad migratoria humanitaria. Pero sí sentimos como, y lo hemos conversado, que quizás una simplificación, una nueva categoría, algún tipo de residencia nueva podría acelerar aún más y simplificar los esfuerzos. Claro, mira, nosotros estamos siempre pensando en el tema, y ahorita, en estos momentos, estamos viendo con el tema del Congreso cambios normativos. Estamos revisando para que haya una nueva ley general de migraciones. Somos conscientes de que la ley que nos rige tiene muchas calidades migratorias. Yo me iría por menos calidades que engloben y también, también lo hemos conversado en alguna oportunidad, la idea que tenemos de superintendencia, que también es parte de lo que nosotros buscamos a través de normas, leyes o decretos supremos. El área jurídica está siempre en constante coordinación para ello. Es el tema de la tarjeta de registro permanente, es decir, una tarjeta que se dé al inicio, ¿no? O sea, que cada migrante tenga una tarjeta. Es una idea que estamos madurándola, lo conversamos en Cancillería una vez. Es la tarjeta de registro que le va a permitir tener acceso a todos los servicios que el Estado pueda brindar con un tiempo determinado para que puedan optar por una calidad migratoria y al final un carnet de extranjería. Pero normalmente el CBP se da al final, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es identificar en el marco de la seguridad ciudadana, de la identificación, de una regularización,
acorde al orden, al ordenado, una tarjeta que permita, le dé una tranquilidad y podamos nosotros contar ya con el migrante identificado y tranquilo, ¿no? Y cuenten con OIM para esta gran tarea de simplificar y de seguir regularizando. Yo creo que realmente sería un cambio muy importante y muy necesario en un momento donde los flujos siguen Definitivamente. y los que llegaron en gran mayoría, grandísima mayoría, llegaron para quedarse. Entonces hay que dar soluciones para la integración, para el desarrollo del país y para esa seguridad ciudadana de la cual escuchamos muchas veces y hemos hablado hoy, pero desde esta perspectiva, que creo que es una perspectiva compartida y en la cual la OIM invierte e invertirá recursos para que esa regularización e integración se haga realidad. Perfecto, y lo estamos logrando, Mateo. Ayer pasaba por Magdalena y había un restaurante que decía mi causa, mi pana. Y vendían sándwiches. Entonces ahí nomás es un claro ejemplo de la integración, ¿no? Bueno, que se da de mi hecho. Causa es tu causa. Mi causa y mi pana, ¿no? Entonces, a veces la integración se comienza a dar de hecho. Lo más difícil es la integración social y eso va de la mano con la percepción. Las políticas pueden ir y venir, pero nosotros también apuntamos no solamente a un tema normativo. OIM ayuda al tema de la integración social. Sí, es un ingrediente. Es un ingrediente. Y la aceptación del uno al uno, del otro, correcto, la mirada del otro, es muy importante. Así es. Y eso contribuye a que las percepciones bajen. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Hans, Sí, por Mateo, estar con nosotros hoy en Espacio Conexión Migrante. Será un placer tenerte nuevamente acá en estos diálogos sobre migración. Vamos a elegir quizás otro eje de la política migratoria del Perú. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Hasta luego.